yo creo que soy capaz de cortar las cosas radicales. Yo estaba indagando sobre ese relato de que Levantarse, sí, que te lleva a leer si el tema es. Estoy feliz de volver a escuchar. Siga, por favor. Me encantó verlo. Ya terminé, ahora ya no está. Verdadero porque está ahí. Verdadero. Luis. Está bien. Pero chévere. Me ha pasado que por ejemplo yo estuve pero también por referencia de ignorancia, o sea, no pide claro, claro, todo, sí, usted me comentó esta mañana, conversación. En preescolar tenía centro. Sí, ustedes iniciaron un proceso internacional, secundaria e internacional. Tenemos el programa de la primaria y de Eso se llama Evidente allí. Está pegando con No, no, dai, però si è stata... me regalaste un Hace para acá y el agua acá. Mónica Guerrero. ¿De qué colegio? Santiago Apóstol. Okay. Bienvenida. Eduardo, Siga pasando. No nos da nada. Aquí en el siguiente mensaje. Eduardo, búscate tu Mónica Guerrero. Hola Patricia, bienvenida. Buenas tardes. Para las observaciones, preguntas, va a encontrar 4 metas.
Bienvenida. Soy muy observador. No, créeme que está Vas por la segunda. Regálame tu celular. Ya que en la casa. Su pareja. Entonces, mire, este cuestionario lo van a llenar. Aquí para llenarlo están en esa estación. Lo llenan y vuelven aquí para entregarles un objeto. Llevamos la multitud allí. Ah, no. Sáquenme el Angelucha. Victoria Pesada. Sí, ¿sigues, por favor? Para que tengamos un maletín. Bueno, bien. Un poquito más rápido. Si te haces un paneo y vas tirando hacia allá, ahí lo puedes hacer. Bienvenido. Adelante. Las duras, las duras. ¿Cómo está? Las duras, las reduras. ¿Tú qué expectativas tienes sobre este curso?
¿Tú qué expectativas tienes sobre el curso? Pues conocer un poco más sobre la manera como Fernando maneja la parte de los cuentos, los ensayos. ¿Qué expectativas tienes sobre el curso? Básicamente quisiera aprender sobre metodologías para la enseñanza de las temáticas que se ofrecen en el taller que estoy a dar el día de hoy. Si es sobre literatura, quisiera aprender sobre actividades previas que se pueden realizar, el durante y el después, si es teniendo en cuenta desde el punto de vista de docente, que son estrategias interesantes para el aprendizaje y conocer de diversos autores y de diversas temáticas, básicamente. ¿Qué expectativas tienes sobre el curso? Aprender a contar un cuento con los niños de preescolar, con lo que vengo aprendiendo. Bueno, mis expectativas de este evento es aprender y capacitarme más para poder enseñar a niños cada día con mejores técnicas que espero aprender aquí. Me han dicho que la persona que viene es muy interesante y eso es lo que quiero. La expectativa mía es aprender mucho sobre esta orientación para poder así orientar y guiar a otros. Necesitan claridad sobre estos temas que a veces son como tan complejos para algunas personas. Pero si nosotros servimos como orientadores, estas personas van a despejar dudas, van a salir adelante de pronto con mucha incógnita que tienen en su mente sobre lo que es la literatura. Entonces esta sería la expectativa más grande mía. Enriquecerme para poder orientar a otros. Creo que ya estoy. Mis compañeros, un honor tenerlos aquí a todos para presentarles nuestras novedades 2012-2013. Nos esmeramos mucho en escoger libros, pues como saben, el Alfaguara Infantil y Juvenil siempre esperan una calidad literaria muy buena, libros muy buenos, hay para todas las edades novedades, entonces hicimos una selección muy buena que espero que les guste y ya les mostraré en detalle. Bueno, empezamos por la literatura para los más pequeños, que son los prelectores. Tenemos una novedad que se llama Un pequeño dinosaurio. Es un libro que tiene más que todo ilustraciones y habla sobre las mascotas favoritas de los más pequeños, unas que son las más comunes y otras extraordinarias, como un dinosaurio, por ejemplo. Tiene ilustraciones muy bonitas y despierta la imaginación de los niños. También tenemos otro libro que se llama Boris y las manzanas. Es de un autor chileno y trata de este chanchito que se llama Boris, y Boris tiene problemas para contar, pero con la ayuda de su amiga Gladys, que es una caracola, empieza a contar con manzanas, que es su fruta favorita. Entonces, este libro es un libro sobre la superación de los retos, sobre la creatividad, usar la creatividad para superar los retos y sobre la persistencia. Ahora les voy a contar sobre libros de franja verde que son para niños ya más grandecitos, pero todavía chiquitos. Este libro se llama El festín de Agustín, de Mauricio Paredes, que es un autor chileno que tal vez ya conocen porque es autor de otros libros como Ay, cuánto me quiero. Este es un libro que habla sobre Agustín, que es este pudú, que es un ciervo pequeño chileno. Y Agustín está cumpliendo años, no aguanta las ganas de comerse todo lo que le tienen para la fiesta y se lo come todo en una tarde viendo televisión y se enferma. Entonces los papás llegan y él está enfermo, entonces le dan una lección sobre que tiene que aguantarse un poquito las ganas y hacer las cosas en su momento. Una dinosauria que se llama Dora, y el papá le sigue la corriente, dice que también la ve y la llevan a la casa con una mascota. Y bueno, entonces trata básicamente de cómo los padres son muchas veces cómplices de sus hijos y de la
alegría del juego entre padres e hijos. Seguimos con Franja Amarilla, para niños más grandes entre 6 años para adelante. Este libro se llama La Mena y Anisilla y es un libro muy divertido que habla de dos tortuguitas, la Mena, que es esta tortuga grande que ven ahí, que se llama Filomena, pero la apodan la Mena, y Anisilla, que es una tortuguita chiquitica que vive en el sombrero de la Mena. Y las tortugas pasean por todos lados juntas. La Mena es miope, entonces no ve, y Anisilla la guía, hasta que un día el viento le vuela el sombrero y se separan las dos grandes amigas. Pero por las circunstancias y por encontrar otras amistades y por ellas mismas, cada una por su lado, logran encontrarse y seguir con su amistad. Entonces es un libro que habla sobre la amistad, sobre superar los miedos y sobre la autoestima. Este es otro libro precioso que se llama Trenes, de María Teresa Andueto, que María Teresa Andueto es una autora argentina muy importante que se acaba de ganar el premio más importante de la literatura infantil, que es el Andersen. Vuela se pierde. Entonces es la historia de cómo Matilde y su familia afrontan esta enfermedad tan terrible pero que existe. Entonces es un libro que puede servirle a los niños también, que de pronto tienen abuelas con esto y no saben qué está pasando. Me preguntan que para qué edad es la franja morada, es para de 8 en adelante. Y este es otro libro de franja morada que se llama Piratas en el Callao, de Hernán Garrido Leca, que es el mismo autor de La Mena y Anisilla. Y trata sobre Alberto, que es un niño que viaja en el tiempo hasta el año 1624 para combatir a los piratas en el puerto del Callao, en el Perú. Es un libro pues, que yo creo que le va a gustar a los niños porque habla de piratas, que es un tema que les apasiona a los niños, y sobre viajes en el tiempo. Entonces es muy interesante y hay muchas aventuras en ese libro. Bueno, está este otro libro que se llama Fantasmas a Domicilio, de María Fernanda Heredia, que es autora nuestra ecuatoriana, que es muy importante, y trata sobre, lo que pasa es que los fantasmas están desapareciendo en el mundo y ya nadie cree en los fantasmas, y eso puede ser bueno, pero al mismo tiempo se han perdido las caricias y los abrazos y los besos de consolación cuando después de que los niños ven un fantasma, los abrazos que les dan las mamás y la familia. Pero yo no lo veo, Entonces, lo que hace el niño es montar un negocio que es Fantasmas a Domicilio, para que vuelva las caricias y los besos al mundo. Es muy divertido. María Fernanda escribe con mucho humor. Bueno, está este otro libro que se llama La Cama Mágica de Bartolo, de Mauricio Paredes, el autor de El Festín de Agustín, y básicamente trata sobre Bartolo, que es un niño al que le gusta soñar despierto y sueña con tanta fuerza y desea con tanta fuerza que ocurre algo especial, que su cama sale volando por el techo de su habitación y llega a una montaña con nieve, a un mundo nuevo donde los animales pueden hablar. Allí conoce a Sofía, una amiguita, y juntos viven numerosas aventuras. Mauricio Paredes también es un autor que escribe con mucho humor y son muy divertidos sus libros. Bueno, sigue Franja Naranja, que ya es para más grandes de 11 años en adelante. Está este libro que se llama Cuentos Prohibidos por la Abuela, que es un libro de cuentos de Mireya Towers, que es una autora venezolana.
Y son los cuentos, el libro está conformado por Hay un monstruo horrible en mi cuarto, Palito mantequillero, La fórmula de la felicidad y Asaltacunas y plancharrugas, que se trata sobre un niño que se enamora de su profesora y la profesora se enamora del niño. Entonces de ahí Asaltacunas y plancharrugas. Es muy divertido, tiene mucho humor, ya verán. Bueno, sigue Un perro puertas afuera, de Ana Carlota González, una argentina. Y bueno, este libro trata sobre una niña que conoce un perrito, pero el perrito no lo puede tener en su casa y se convierte en su mascota puertas afuera, en la calle nada más. Entonces este es un libro que trata pues, de la amistad entre niños y mascotas y sobre la lealtad. Bueno, sigue este libro de un autor muy importante que probablemente ya conocen, que se llama Jordi Sierra y Cabras. Este libro se llama Querido Hijo, estamos en huelga. Ya probablemente conocen otro que es Querido Hijo, estás despedido. Este pues es de la misma clave de humor del otro. Y básicamente cuenta la historia de pues, Felipe, que es un niño que nunca ayuda en la casa, nunca hace nada, y los padres deciden hacer huelga. Entonces como los padres dejan a todos los niños abandonados a su suerte, a ver qué hacen. Es muy divertido y ¿que nos llega o qué? muy humorístico. Tírate una por la. Bueno, sigue en blanco azul, ya para los más grandes. Y está este libro que se llama Hay palabras que los peces no entienden, de María Fernanda Heredia, la misma autora de Fantasmas a domicilio. Y trata sobre una historia de amor entre Francisca y Julián. Básicamente hay palabras que los peces no entienden porque a ella no la dejan tener mascotas en la casa, solo peces. Pues hay cosas que los peces no oyen ni entienden, sino solo los amigos de verdad. Entonces, que se provoque el lobo de comer otras cosas como leche, una gallina, un pájaro, lo provoca de cosas hasta que el lobo, que no es tan inteligente como Benjamino, se distrae y él logra escapar. Entonces es un libro sobre la astucia y sobre la inteligencia de los niños, y hace juegos de palabras que son muy interesantes para trabajar con los chiquitos. Bueno, también está otro libro que acaba de salir, que se llama Había otra vez, historias de siempre vueltas a contar. Es del autor Sergio Andricaín, que es un autor cubano. También hay otro libro de él en la colección que se llama Ola que me lleva la ola. Y este libro es un libro bellísimo, que son 7 cuentos clásicos contados en una versión del autor. Entonces está, por ejemplo, El Príncipe Mazapán, que ustedes tal vez lo conozcan más como el muñeco de jengibre. También está otro como El Rey Barba Espantosa, que trata de una princesa que no se quiere casar con nadie hasta que la obliga de novelas para adultos, y se llama El detective Lucas Borsalino. Trata de este niño, Salino, y él con el sombrero se devuelve el detective Lucas Borsalino. Justamente en el barrio empiezan a ocurrir unos robos extraños y pues es perfecto para que aparezca el detective Lucas Borsalino. Está este que se llama Sting y el increíble rompemandíbula supergaláctico, y trata de que Sting compra un caramelo rompemandíbulas pero no sirve, y hay otro concurso que tiene relación con Roald Dahl. Roald Dahl, pues nosotros tenemos todos los libros de Roald Dahl, como ustedes saben, como Las Brujas, Charlie y la fábrica de chocolate, El super zorro, pero el año pasado se cumplieron 30 años de haberse publicado El gigante bonachón, y a propósito de esto decidimos hacer un concurso. También pueden ver las bases en la página de internet.
pero también trata de hacer dibujos y pueden ganar grandes premios. Bueno, este es el primer bonachón. Ahora les voy a hablar de literatura para jóvenes, de la serie roja, la biografía de Steve Jobs, de la autora Karen Blumenthal, que es una autora de biografías muy importante de Estados Unidos. Y pues como ustedes saben, Steve Jobs ya es un ícono y puede ser un libro muy inspirador para los jóvenes, para que cumplan sus sueños y decidan seguir sus sueños. Esta es una novela, Night School, que trata sobre un colegio para chicos problemáticos, que son problemáticos, pero también los alumnos de esa escuela son superdotados o multimillonarios. Y básicamente pasan cosas, crímenes en la escuela y esconden secretos en la escuela y bueno, se trata sobre descubrir qué es lo que está pasando. Y es una saga que, como saben ahora, pues son para jóvenes. Por ejemplo, está Que viva la música de Andrés Caicedo, que ustedes bien conocen. Juegos de Marguerite Yourcenar. Y también tenemos libros de ensayo y crónica periodística que también son dirigidos para el público juvenil, como por ejemplo El Lore y la Oscuridad de Alberto Salcedo Ramos, que es un perfil de Kit Van Belé muy interesante y escrito en un estilo de periodismo literario. Está la autobiografía de Nelson Mandela. Está del otro lado del cronista y periodista colombiano Alfredo Molano, y Tinta indeleble de Guillermo Cano. También sacamos este año clásicos en inglés, que es muy interesante porque son los libros en su versión completa. Afuera en las mesas estaban, si pudieron verlos, está Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, está Las aventuras de Tom Sawyer, Frankenstein, La isla del tesoro, Oliver Twist y El mago de Oz. Y también hay libros muy interesantes para ustedes, los docentes lectores, con los que pueden complementar pues, su actividad docente. Por ejemplo, está Educación, Convivencia y Agresión Escolar, de Enrique Chaux, que habla sobre el marroneo, que ahora está tan grave esta situación en los colegios. Está La historia de la lectura en el mundo occidental, de varios ensayos reunidos sobre la historia de la lectura. La guía de comunicación no sexista. Algo va mal, que es un ensayo de Tony Judd, un historiador estadounidense muy interesante, que habla sobre cómo algo va muy mal en nuestra sociedad desde los años 80 para acá, en que el consumismo acelerado ha invadido nuestras vidas. Y esta colección del Instituto Cervantes, que les sirve mucho a ustedes para desarrollar actividades para escribir mejor, leer mejor y hablar mejor. Bueno, eso es todo. Gracias, espero que les sirva. En la maleta que les entregaron está el catálogo en un CD. Entregarán un disco, un CD, este catálogo. Hoy, que es sobre el cuento, el segundo que vamos a hacer sobre el ensayo, el tercero sobre el poema y el cuarto sobre la novela. Entonces les repito, el primero, el de hoy, sobre el cuento, luego vendrá otro que queremos hacer sobre el ensayo, otro sobre el poema y terminaremos sobre la novela. Este es como la primera tanda de este curso de modo de leer literatura. ¿Qué elementos conforman el curso para cada sesión? Un cuadernillo, que fue el que les entregaron ahora cuando se inscribieron, que tampoco le dieron algunos, bueno, ahorita me llamo, que es como la entrada al tema.
Atención, los que no tienen o no le dieron el cuadernillo físico, te puedes ir allá a Santillana en cursos, modos de leer literatura, y podrán bajar este cuadernillo en PDF. O sea, está en la página de Santillana. Va de nuevo. Es clave este cuadernillo porque de alguna manera, para los que hoy están leyendo el primer texto de Contar Cuentos, es como una presentación frente a la tipología textual en perspectiva autobiográfica. Alguna vez, hace como 2 años que yo estuve aquí, le decía a algunos de los que asistieron que no es lo mismo hablar de literatura en abstracto que uno colocar su relato personal frente al aula. Eso me parece muy importante. Entonces ahí está el primer texto que se llama Contar Cuentos. Ese texto no ha sido publicado en ningún libro y está simplemente publicado especialmente para este cuadernillo. Con cambio de luz y toda vaina. Y está un cuento de un libro de cuentos mío que se llama Venir con Cuentos, que se llama El que Sabemos, que es una manera, para los colegas que me conocen, es una manera de compartir un principio en el que yo creo y con los años creo más. A ver cómo es el principio. Uno no puede enseñar lo que no ha acabado de aprender. Entonces, por ejemplo, muchos de los docentes mandamos a escribir ensayos, mandamos a escribir cuentos, pero estos pechitos no han escrito ni uno. Entonces, hay una diferencia, particularmente en las artes, entre saber y hacer. Entonces, yo los animo, las animo. Puede que no le salga perfecto, puede que no sea de premio Nobel, pero tú tienes que hacer el ejercicio. Porque tú haciéndolo descubrirás lo jodido que es construir un personaje, manejar un diálogo, crear la atención. Todo eso que luego tú le exiges a los estudiantes y los jodes, que miren, este personaje está mal construido y los tuyos. En el segundo seminario les voy a insistir mucho en eso, que es un problema que tenemos enormemente los maestros de literatura, particularmente la escritura argumentativa, y es que si los estudiantes nos dijeran a nosotros, profe, muéstrenos un ensayo suyo para guiarnos, para orientarnos, para tener un referente, seguramente ustedes dirían, bueno, un escrito en general, ¿no? Que sobre eso yo quisiera insistirlos mucho, porque por ejemplo, cuando uno de docente se pone a escribir un ensayo, después cambia la idea de la extensión de la tarea. ¿Me explico? Cuando usted nunca ha escrito uno o hace mucho rato no escribe uno, usted es de los que pide entre 10 y 15 páginas como mínimo. Bueno, cuando usted ya se ha puesto a escribir un ensayo, empieza, usted me han escuchado mucho, a pedir entre 1 y 2 páginas. Acuérdense, otro principio didáctico. ¿Cómo mata uno la escritura? Solo chuleándola. Porque la escritura implica apostillarla, comentarla, discutirla. Bueno, yo les decía, vuelvo atrás, que la primera etapa es este material. ¿De acuerdo? Hay un material que también tiene el papel de servir que cuando termine la charla uno lo lleva allá y lo relee y lo mira. Yo creo que eso es una manera particular de presentarme para los que no han tenido ningún espacio aquí. Segunda parte. ¿Cómo vamos a seguir comunicándonos? A través de mi blog. De aquí a que nos volvamos a ver en el próximo taller, una forma de seguir comunicándonos será a través del blog. Entonces, ¿qué está ya contenido en el blog que complemente esta charla o que aclara o que enriquece esta charla? Entonces, ustedes se meten allá en el blog, en la parte que dice buscar, y pueden meter las siguientes.
quieren tomen nota. Hay una entrada que se llama Había una vez. Hay otra entrada que se llama La narrativa humaniza la biología. Vuelvo y repito. Una se llama Había una vez. Otra se llama La narrativa humaniza la biología. Otra se llama El continuará. Otra se llama El primer narrador, que amplía con lo que voy a empezar hoy la conferencia. Otra que se llama El autor y el narrador. Y está la rejilla para evaluar cuentos, de la cual también voy a hablar un poquito hoy. Es una propuesta, ustedes la podrán enriquecer, mejorar, adaptar, pero ese es otro corolario de los que ustedes han escuchado hablar didácticamente. Si uno no explicita los criterios con los cuales va a calificar, pues tiene unos problemas permanentes con los estudiantes. Entonces, esa es la importancia de que los docentes tengamos las rejillas, las rúbricas, como se llama en los distintos contextos educativos. Entonces vamos en la segunda parte. Está el cuadernillo y está el blog. Cada una de estas sesiones de encuentro las vamos a certificar con un diploma que ustedes podrán reclamar apenas terminemos. Terminados los 4 encuentros, se supone, o podemos decir que terminaremos la primera serie. Estamos pensando una segunda serie que va a ser sobre cosas más puntuales, como por ejemplo, los monstruos y la literatura. O sea, temáticas de las que muchos de ustedes lo sé porque trabajo con colegas, o hacemos en clase, o hacemos proyectos, y nos falta mirarlo un poquito desde esta perspectiva. Más o menos, esa es como la carta de navegación. Y está la charla que vamos a hacer hoy. Le he solicitado al equipo de Alfaguara que haga algunos pendones como los que figuran aquí, que voy a referir algo de eso en mi charla, pero es una invitación a que lo pensemos. Por ejemplo, voy a insistir mucho en el valor que tienen hoy las antologías. Entonces, a involucrar dentro de su práctica permite, lo voy a explicar más adelante, desde una temática transversal. Desde hace rato, la atención, ¿no? ¿Cuál fue el primer narrador? ¿Cuál fue el primer hombre que contó? Los que lean este texto, la primera etapa de contar con cuentos, los que tengan aquí herencia rural o que hayan tenido sus abuelos, sus familias, seguramente lo que yo cuento ahí les va a generar una relación análoga, porque a mí también me pasaba eso, y es que los primeros narradores, o debieron, fue el que salió de lo conocido, accedió a lo desconocido y volvió de lo desconocido a lo conocido para hacer eso desconocido familiar. Va otra vez. Parece un juego de palabras, pero échenle cabeza. Parece que el primero que contó fue el que salió de lo conocido, porque después de lo conocido, después de un tiempo, como ¿cuál buena nueva? Pero el que sale, el que viaja, los navegantes, las aventuras, y ustedes van a ver que por eso los primeros relatos en la historia son historias de ¿qué? Pues de aventuras. Pero no bastó con ir a lo desconocido, tuvo que volver. Y para contarle a la tribu qué fue lo que vio. Esta imagen que es maravillosa y que está representada en muchas cosas, en muchos escenarios, de los primeros contadores de historias, deben ser aquellos que le están diciendo a la tribu, a los más pequeños, frases como y había tal cosa, y vi tales otras, la maravilla, lo fantástico. Eso está en el inicio del contar. ¿Qué implicaciones tiene eso para nuestro trabajo didáctico? Que deberíamos propiciar situaciones en los estudiantes para que pasaran de lo conocido a lo desconocido. Y entonces voy a echar mano en mi memoria de primaria.
¿Qué era lo más apasionante después cuando uno volvía al colegio, después de fin de año? Una composición que las profes ponían que se llamaban Mis Vacaciones. ¿Cierto? Ponen, Mis Vacaciones. Entonces, como yo me crié en el campo, el relato de este Pechito era una berraquera frente a los citadinos que no sabían. Entonces, que yo estuve de cacería con mi tío, hicimos tal, me hecho como una especie de ser extrañísimo. Claro, porque estaba lo desconocido para mí frente a los conocidos urbanos, era muy lejano. Deberíamos propiciar situaciones en los estudiantes que agencien el relato. Bueno, pista 1. Es muy probable, Walter Benjamin ha dicho también, es muy importante, que el primer narrador debió ser también alguien, atención, que está asociado con el comercio, que está asociado con las mercancías. Y yo estoy pienso en la colonización antioqueña. No sé si algunos de ustedes tuvo esa suerte de abuelos, tíos, de esos que eran negociantes y luego llegaban a la casa, se quitaban el calzado, lo que fuera, pedían un balde, agua caliente con sal, y ahí mientras que descansaban los pies, narraban. Mire, yo los invito, es la primera pista de lo que quiero empezar hoy, si no logramos crear situaciones de conocido-desconocido, es muy difícil que emerja el narrar. Bueno, pista 1. Pista 2. Me puse a indagar, pues para la mayoría de ustedes, y también es una ayuda ahí entre colegas. Miren, antes de mandar a escribir cuentos en el aula, anímese usted y se echa una carretica parecida a esta. O sea, cuente algo de cómo empezó el cuento, cómo empezaron los relatos. Eso ayuda. ¿Dónde está el micrófono? Vamos a ver. Entonces vamos a recorrer así sea rápidamente algo de historia. Enséñanos, por favor. Díganos, ¿no? Leí. Ay, eso no duele. Dice así. Algo de historia. Al lado de mitos y leyendas, soportados por la tradición oral, el cuento está presente en todos los pueblos de la antigüedad. El cuento literario, en cambio, tiene sus orígenes en la India y en Oriente, en las colecciones de cuentos. Panchatantra, las mil y una noches. Ahí. Vamos a diferenciar entre el cuento de la tradición oral, que está en todas las culturas, y el cuento literario, que uno puede datarlo, fijarlo, fecharlo. Entonces yo me puse para esta charla, vea, se consigue ya, antes no era tan fácil, la edición del Panchatantra. Ya se consigue. Antes tocaba ir a la biblioteca, buscarse un librito, una reliquia, pero hoy lo podemos conseguir. ¿Cómo eran los cuentos? ¿Dónde nacieron los cuentos? Mire lo chévere. Aquí comienza el primer libro titulado Desunión de amigos. Su primer esloque es esta. 1. La grande y creciente amistad que tenían en el bosque un toro y un león fue destruida por un chacal avaricioso y calumniador. Acuérdense que luego esta tradición persia, llegamos a España, acuerda Calila y Digna, el conde Lucanor. Pero yo he descubierto, eso es pura perversión didáctica mía, que es clave poner a los estudiantes en situación de lo que no conozco. Esto, por ejemplo. Esto se cuenta del siguiente modo. Hay en el populoso Deccan, una ciudad llamada Madeira Obvia, viene un hijo de un comerciante llamado Badamanaca, que ejerciendo honradamente su oficio se había hecho muy rico. No obstante, pensó un día que aunque se tenga abundante riqueza, hay que buscar y poner en práctica los medios de acrecentarla.
Porque se ha dicho, 2, no existe nada en el mundo que no se alcance con dinero. Por esto el hombre prudente no trabaja más que para conseguirlo. ¿Cómo así? 3, quien es rico tiene amigos, quien es rico tiene parientes, quien tiene dinero es hombre en el mundo, quien tiene dinero es sabio. 4, los primeros relatos eran también historias de sabiduría. Los primeros relatos están asociados a una tipología textual llamada apólogo. Y se combina el relato, la historia, con frases de la sabiduría popular. Eso es lo que trato de recoger ahí. Miren, estos primeros relatos, señora lectora. Estos primeros relatos, a la par que referían historias dentro de historias, también servían para ejemplificar principios morales o preceptos de conductas, contaban historias. Así empezó el cuento. ¿Vale, cuidado? Entonces luego dice todo eso, dice, y los medios de hacerse ricos los hombres son 6. La mendicidad, desde esa época se sabe. El servicio del rey, la agricultura, la adquisición de ciencia para dedicarse a la enseñanza. Ahí dice, vean, no miento en el Panchatantra, la usura y el comercio. De todos estos medios, el comercio es el más expedito para adquirir fortuna. Pues se ha dicho, y entonces viene como la lección moral. La mendicidad es oficio de hombres de casta vil. El rey, no, rememora debidamente, Y luego sigue. Y las especies de comercio en que se puede ganar riqueza son 7, a saber. Ahí no menciona la educación. No, mentira, el oficio de perfumista. Ese era el tono de las primeras cuentos. O sea, se contaba instruyendo. Pista 2. Bueno, una pista para los que vienen hoy por primera vez. Digo que no han hecho ninguna conferencia o trabajo conmigo de taller. No es lo mismo que yo les diga que hay un libro llamado el Panchatantra donde se cuenta tal y tal cosa. Que el poder de la mostración, de ahí nos viene enseñar, insignare, poner en signos, mostrar el libro, que usted tiene un contacto con él, un vínculo, así sea digital. O como yo digo, que los estudiantes notan que usted a ese libro le ha dado su cuota de axila, que usted lo ha caminado, que usted lo ha llevado, que usted lo ha subrayado, es su libro. Muy bien, sigamos otra lectura, por favor. Algo de la historia. Comenta Ramón Menéndez que los relatos heredados de Grecia y Roma no adquirieron en la cuentística occidental gran importancia. Esa es la lectura. Ahorita que Ana María presenta todo el catálogo, digamos, puede ser un bonito ejercicio de promoción de la lectura. Pero la animación de la lectura depende de, entre otras cosas, de cómo tú leas. Uno se la juega ahí. Les voy a dar 4 estrategias. Eso no es parte del curso, pero las voy a recordar porque son muy importantes. Primera estrategia: subir, bajar, altos, agudos, graves, agudos, altos, bajos. Ejemplo. Comenta Ramón Menéndez Pidal, óiganla, comenta Ramón Menéndez Pidal, esto, que la hijo de madre entonación quede colgada ya, Pidal. ¿Qué garantiza eso? La atención. Bueno, debo decirles, voy a serles sincero en el año. Uno no viene así desde chiquito, o sea, uno tiene que aprender eso. ¿Cómo les explico? Todos más o menos ahí el Espíritu Santo nos ayuda a decodificar, pero otra cosa es leer para otros. Esa es una habilidad de enseñanza. Ayuda el teatro. Pero hay gente que coge un bello texto y se lo tira cuando lo lee.
Y hay gente que coge un texto mediocre y como lo lee, ¡uy, qué texto, profe! Bueno, es primera estrategia, altos, bajos, graves, agudos. Garantiza la atención. Segundo, acelerar, desacelerar, ir más rápido o más lento. En la música clásica es el concepto de tempo, acuérdense, allegro, andante, adagio, como suavecito, como más rápido, forto, fortísimo. Atención, comenta Ramón Menéndez Pidal que los relatos, les digo ahí, heredados de Grecia y Roma, no adquirieron en la cuentística occidental, es más lento, más rápido. ¿Qué garantiza eso? La emoción. Yo cito este ejemplo que me gusta mucho. Antes de que, ¿se acuerdan cuando empezaron a transmitir por televisión automovilismo? Había una cámara fija y entonces la vaina era que así, ¡zum! Pasó el primero, ¡zum! Ahí va el segundo. Pues. Pero cuando metieron el audio dentro del carro, esa vaina se volvió emocionante, porque ¿qué hacía el audio? Pues esa es la razón por la cual uno lleva radio al estadio, porque a uno no le interesa tanto que le describan el partido que uno está viendo, no, es para la emoción del berraco gol. Bueno, le vamos a la segunda. Acelerar, desacelerar, ir más rápido o más lento. Eso cuando se trabaja el cuento con los chiquitos es fundamental. Y entonces el pájaro se encontró con el sapo. Mierda, que es como, pero ni pájaro ni sapo. Bueno, tercera estrategia que me parece importantísimo, las pausas y los silencios. Nosotros somos hijos, al menos yo, modelo 55, a nosotros nos enseñaron a leer de corrido. Entonces confundimos leer con acabar. Eso nos ha jodido, confundimos el goce con el placer. El placer es de los órganos, pero el goce de la imaginación. O sea que el goce es insaciable. Digamos que para uno saciar el goce busca el placer, pero el placer es finito. Pequeña digresión erótica ahí, pero bueno, sí. Entonces va. Entonces, como a uno lo metió en el cuento de leer rápido, uno no sabe hacer las pausas y los silencios. Pero son las pausas y los silencios los que garantizan la curiosidad. ¿Qué sigue, profe? Siga, profe, siga. Y cuarta estrategia, el valor del énfasis. Atención, comenta Ramón Menéndez Pidal que los relatos heredados de Grecia y Roma, Dos, comenta Ramón Menéndez Pidal que los relatos heredados de Grecia y Roma, o sea, depende de lo que yo quiera refutar, realzar. ¿Eso qué me garantiza? El interés. Entonces, cuando uno lee para otros, debe combinar, atención, emoción, curiosidad e interés. Y eso lo hace uno con esta orquesta. Entonces, cuando usted lleve un texto al aula, usted tiene que habérselo maciado muchas veces, así su marido diga que usted ya está enloqueciéndose, que le está dando unas cosas muy raras, tiene que usted leerlo muchas veces, porque tienes que ser capaz de crear el clima del relato. Bueno, eso era para echar una ayudita aquí. Ya vencidos los nervios, ahora sí. No se deje. No se deje.
historia. Bueno, dejen a la niña. Algo de historia. Eso. Comenta Ramón Menéndez Tirado que los relatos heredados de Grecia y Roma no adquirieron en la cuentística occidental gran importancia. Muy bien, despacio. Corolario él. Corolario él. Y de paso te lo agradezco públicamente. Uno es maestro porque el otro le permite aprender. Yo tuve profesor en la primaria que decía, lea usted, y no lea más, le decía, no, usted no sirve ni para esa joda, a ver, lea usted. No así. Mientras que el ejercicio es, pues con ese que se le dificulta, con ese, mejor dicho, cada vez que emerge el error, el maestro dice, tengo trabajo, estoy que me trabajo. Voy a decirlo con alguna justicia de época. Los pilos pueden prescindir de nosotros. Pero a mí me encanta el de gafitas, todo él se hace los primeros esfuerzos y todo. Él, ¿cómo les explico? Es solo ganas, pero no hay conexión neuronal. Miren. Pero uno trata de explicar por todos los medios, ¿no? Y aún no se comprende. Pero uno es maestro es por ellos. Vamos a poner un poquito los dentales. Tal vez la esencia de nuestra profesión sea la falibilidad de lo humano. ¿Sí o no? Yo no sé si es con los años que uno adquiriendo esto. Ya cuando uno es profesor novato, entonces aquí se hace así, aquí cuidadito allá, yo cuidado, ojo. Profesor novato. Que ya lo llamo el roble, ¿no? El roble. Ahí siempre hay una kinésica de vigilancia. Aún en trabajo en grupo, ¿no? Ya, a ver. Muy fuerte en los de ICTI. ¿La atendemos ahí? No, yo digo porque ya estamos en el centro. El profesor Roble, de alguna manera, desprecia a sus alumnos. Párele bola lo que estoy diciendo. Digamos, este es profe, porque profe es el que sabe mucho. Pero hay un desplazamiento con los años a volviendo maestro. Y entonces el maestro se hace la pregunta es, ¿cómo aprende el otro? Y entonces uno se vuelve palmera. Pero esto es otra cosa muy importante. De la palmera no se sale de los chilos con facilidad, es flexible, comprende. Uno dura un tiempo en la vida en pasar de roble a palmera. Vale, pero digresión amorosa. Dijo ella, o dijo él, de los dos, mira, vamos a formar esta relación, pero que yo no me llegue a enterar, Jesús Alberto, que no me llegue a enterar, o si no, esto se acaba. Postura del roble. Si uno quiere construir hogar, tiene que construir sobre el escenario de la imperfección. A la manera de nuestro amigo ahora en Barranquilla, que ese es el cuento, el man, ese es el man, esa es la misma vaina. Y que ciertas mal llamadas sectas han vuelto de todos los días, ¿o no? Frente al régimen hegemónico de solo uno que habla, estos espacios que dicen testimonio, hermano, testimonio. Y entonces la persona pues se sale los chilos y que no entiendo esa cosa. Entonces venga,
Hoy les voy a leer una maravilla de la disciplina clericalis. Vamos para el siglo XIII. Eso es chévere venir con una Cali a estas horas a que le lean de... Mire, esto es una joyita que logré conseguir en un mercado de las pulgas que se llama Antología de Cuentos de Ramón Menéndez Pidal. Si alguna vez en un mercado de las pulgas se encuentra con el texto, es lo mejor. Dice así, ejemplo 1, el medio amigo. Miren la relación entre lo que escuchamos del Panchatantra y esto. Un árabe al morir llamó a su hijo y le preguntó cuántos amigos había adquirido en su vida, y el hijo le contestó que calculaba que